mucho tiempo, una persona a la que yo admiro, por ese compromiso, por ese castellonerismo y sobre todo por ese espíritu indomable, inquieto, que ha hecho que Castellón esté en el mapa, que brille con fuerza y además, lo que también más me gusta, que a los socialistas los ponen los nervios. ¡Claro! Bueno, yo, Guillermo, no me atrevería a decir que es muy difícil ser candidato en esta comarca. Tenemos 10 alcaldes. Solo con que ganemos o en Villafranca o en Morella, el diputado de la comarca será del Partido Popular. Porque tenemos muchos más alcaldes que él. Una matización para que sepamos que esto no es el Everest, es mucho más fácil que el Everest. Y que hay que trabajar, evidentemente, para conseguir los objetivos. Yo cuando he visto a estos chicos, que por cierto sus padres hace 8 años iban a las sedes del PP con el cartel de no a la guerra, no les he visto a ellos por ahí, no volem la guerra, o no a la guerra. Y no les he visto el cartel de volem el parador, ni volem, yo también voy TV3. Pero habrán de ir a buscar al subdelegado del gobierno a decirle que el gobierno ponga el 23, que es necesario para que se vea TV3, no la liberalizar. Y tampoco les he visto poner la A68, ni tampoco les he visto que respeten los mítines de los demás. Y han venido aquí a querer estropearnos la fiesta. Y a mí no saben que esto lo que hace es ponerme muchísimo.